Bueno, saludos cordiales. Ahora que estamos abordando un tema también profético y de suma importancia para comprender en dónde estamos parados en la etapa profética, antes de que nuestro Señor Jesucristo cierre el trono de la gracia y aparezca en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Am, Vamos a hablar de las encíclicas. Son cartas que le llaman solemnes y que son enviados al colegio de obispos y a toda la iglesia a nivel mundial, Iglesia Católica. Tratan asuntos doctrinales. Y León XIII, que gobernó el papado desde 1878 a 1903, fue uno de los papas que promovió mucho durante la Revolución Industrial el apoyo a la clase obrera. Muy conveniente porque de esa manera pues ganaba más popularidad. Fue quien desarrolló el movimiento de sindicatos de católicos para ganar más todavía, más auge, más popularidad. eh, y con ese pretexto de la encíclica Rerum Novarum, de que pues habla de la clase obrera, que hay que apoyarlos, que los ricos tienen que darles respetar sus derechos y también sus días de descanso, y quien intentó por otros medios de los jesuitas en Estados Unidos imponer una ley dominical en mayo de 1888. Y bueno, ahora tenemos Albert Francis, em, quien lo han llamado León XIV, quien viene a continuar las, los planes, los propósitos, proyectos, encíclicas, como le queramos llamar, am, que son las que van a determinar pues los últimos movimientos de la Iglesia Católica a nivel mundial. Pero no nada más escribió la Rerum Novarum, también escribió una que se titula Libertas. Pueden descargarlo de internet en la página oficial del Vaticano. Y vamos a analizarlo un poco porque tiene mucho que ver con los planes que tiene hoy en día León XIV. Hay que recordar también, cabe señalar, de que una vez que se entregan al sistema papal, esos hombres tienen que renunciar a su identidad, a su nombre original, a su familia, a sus amigos, renuncian a todo y no salir más del Palacio del Vaticano. Tienen sus propias clínicas, sus propios gimnasios, parques, no les hace falta nada. Tienen médicos especialistas que están nada más para la atención de él. Y tampoco deben mandar cartas a ningún familiar, todo tiene que pasar por un comité de obispos y cardenales para que sean analizados, ¿verdad? Entonces, el Papa no tiene decisión ni voluntad propia. Es instruido, es guiado por ese colegio de cardenales y obispos, pero hay un comité que nosotros lo conocemos como el Estado Profundo, que está conformado por los jesuitas, que son la orden más poderosa en el mundo, son el ejército secreto del Vaticano. Ellos provienen desde Roma imperial, cuando las cruzadas romanas, ¿verdad? Formaron la Hermandad del Santo Sepulcro de Jerusalén. Fueron las cruzadas romanas, los templarios, y por más de 100 años estuvieron pues vigilando las procesiones a Israel, hasta que fueron acusados de sedición, de practicar brujería, satanismo. Y bueno, Roma papal requería de un ejército para poder aplastar y combatir a la herejía, a los protestantes. Así que aceptó el Papa Pablo III a Ignacio de Loyola para formar un ejército de sacerdotes militarizados que se llamó la Compañía de Jesús. Hoy en día los conocemos como los jesuitas. Los jesuitas son los que se conforman el Estado Profundo,
nadie los conoce, eh, no se da, identifican, pero son prácticamente los que están dirigiendo al papado. Bien, en esta encíclica es preocupante porque para nosotros los protestantes que estamos siguiendo las profecías de Daniel y Apocalipsis, bueno, de hecho toda la Biblia, pues sabemos que según las Sagradas Escrituras, el papado es el anticristo y fue declarado por sacerdotes católicos en su momento, como Lutero, Wycliffe, Zwingli o Jerónimo, Knox y entre otros, y que salieron de las filas católicas porque lograron comprender las terribles abominaciones que se producen en el papado. Y por cierto, en ese tiempo era el Papa León X quien promovió las indulgencias, que es el perdón de los pecados futuros. Am, por ejemplo, me permiten, tengo que hacer oración. Los que gusten me pueden acompañar, por favor. Eterno Padre Celestial, santificado es tu nombre. Señor, que las palabras que hable tu siervo sean conforme a la ley y al testimonio, sin especulaciones, y para evitar cualquier viento de doctrina. Ayúdame, Señor, a presentar este tema con un escrito está basado en las Sagradas Escrituras, para que la gente despierte de este terrible engaño del papado, quien está usurpando eh, el lugar del Espíritu Santo o como representante de Dios aquí en la tierra. Sabemos que tu Espíritu Santo es el representante y no dejaste a ningún hombre, ningún mortal, como responsable de, de tu iglesia. Gracias, Padre, por esta instrucción. Te rogamos que nos acompañes y nos bendigas, pues lo imploramos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, estoy por leer una cita bíblica en Éxodo 32, 33. Dice claramente aquí, dice claramente aquí, Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré de mi libro. Haciendo eco, Ezequiel 18:20, dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Estoy dando lectura a estas citas bíblicas porque voy a presentarles dentro de este tema, basado en lo que es el contexto de la encíclica Libertas de León XIII, y que León XIV, el actual Papa, pues han determinado que van a continuar con ese propósito, esa doctrina. Y esto pues es peligroso para el mundo protestante. Aquí está en mi mano el Código de Derecho Canónico. Tiene diferentes pastas. Pueden conseguirlo en librerías católicas. Es la ley moral del papado. Aquí se determina pues como autoridad eclesiástica la inspiración de este libro. Y voy a leer nada más, no voy a leerlo todo, no se preocupen, pero les sugiero que lo consigan. Es muy importante para ver cómo piensa el enemigo. Este, mm, algunas de las del índice me llama la atención, por ejemplo, acerca de las personas jurídicas, físicas, jurídicas o morales. Eso lo determina el papado según el derecho canónico, basado en el derecho canónico a través del derecho romano, que es el ordenamiento jurídico de Roma o conjunto de normas jurídicas con las que se rige Roma. Esto según Derechos Humanos, la Carta Magna de Justiniano, el primer obispo de Roma que se declaró cabeza de iglesia, corrector de herejes, quien desató la más terrible persecución de los cristianos eh, protestantes. Ahora bien, aquí en el índice, en en los artículos 330 al 367 habla de la suprema autoridad de la iglesia, es decir, que está por encima del poder civil. Luego, artículo del 362 al 367 de los legados del romano pontífice, o sea, la autoridad que tiene la iglesia sobre el Estado.
Esto es impresionante. También habla de los capellanes y qué triste, ¿verdad? Que muchos protestantes tienen capellanías, preparan am, pastores como capellanes y la gente los aplaude. Eh, Capellán, hay una historia profunda en esto, no voy a entrar en detalles, investiguenlo. Tienen un santo que se llamó Martín Caballero, que supuestamente la leyenda cuenta de que se quitó la capa para dársela a un pobre. Y bueno, ahí viene lo que es la obra filantrópica. Capellán es un sacerdote para asuntos externos en segundo grado de la Iglesia Católica. Eso significa sacerdote en segundo grado para asuntos externos de la Iglesia Católica. Y aquí está también el Código de Derecho Canónico. Qué triste, ¿verdad? Que las iglesias protestantes tengan capellanes, ni siquiera saben cómo están guiando a sus feligreses hacia la destrucción, hacia Roma. Como dice el dicho, preguntando se llega a Roma, ¿no? Aquí no tienes que preguntar, nada más tienes que obedecer. Habla del ecumenismo, hay que el papado es infalible. Eso voy a leerlo, por favor. En el artículo 749, artículo 749, dice así. Dice, inciso uno, en virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infalibilidad y en el magisterio cuando como supremo pastor y doctor de todos los fieles a quien compete confirmar en la fe a sus hermanos, proclama por un acto definitivo la doctrina que debe sostenerse en materia de fe y de costumbres. También tiene infalibilidad en el magisterio el colegio de los obispos cuando los obispos ejercen el magisterio reunidos en el concilio ecuménico. En el artículo 751 dice, se llama herejía la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con la fe divina y católica, a la duda pertinaz sobre el mismo. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana, o sea, católica. Cisma quiere decir separación. El rechazo de la sujeción al sumo pontífice de Roma o de la comunión con los miembros de la iglesia a él sometidos. Así que cuando ellos excomulgan a alguien, o los protestantes que nos llaman herejes, y ahora con el asunto este ecuménico, con tal de unir a las religiones en puntos comunes de doctrina, determinaron de que nos van a llamar hermanos separados y crearon el dicasterio de la fe, que en realidad en asuntos internos del Vaticano se usa todavía como la Santa Inquisición. Eso es tremendo, tremendo, tremendo. Vienen terribles persecuciones. Voy a seguir leyendo el índice que ellos tienen la responsabilidad y la autoridad sobre la educación. Escuchen eso, es muy importante. De las universidades, de los instrumentos de comunicación, eh, de los libros, de la profesión de fe. Hay ya algunas iglesias protestantes que ya no bautizan, sino que al pecador que decide renovar sus votos con Dios, le dicen nada más, pues hay que hacer profesión de fe. Eso está aquí en el Código de Derecho Canónico. Hay mucha infiltración sobre doctrinas católicas en todas las religiones protestantes. Ah, y otra, a propósito de León X, de las indulgencias. Indulgencias es el perdón de los pecados, o sea, cuando el monje Tetzel llegó a Alemania a repartir indulgencias diciendo que su santidad el Papa estaba de beneplácito, este, vendiendo indulgencias y que para poder extraer a los familiares del purgatorio y del infierno, pues había que echar monedas a esa caja que no más tardaba en llegar la moneda al suelo, al piso, que ya el Papa había sacado a sus familiares de la hoguera y perdón, el infierno y el purgatorio. Son doctrinas satánicas que inventaron para atemorizar a sus fieles. Así que, pues para suplir sus fiestas muy extravagantes y exuberantes, pues tenía que recaudar más fondos porque vivían en la opulencia y pasaban meses, como lo hacía el Imperio Romano. Había fiestas que duraban meses y terminaban todos en orgías y borrachera. Bueno, no se ha perdido esa tradición. Vamos a leer el artículo 922, artículo 922.
Am, sí es correcto. 992, perdón. 992. Es, y dice así. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados. ¿Se acuerdan cuando am, en 2 Tesalonicenses 2 en adelante dice Pablo en esa carta am, a los tesalonicenses que Cristo no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se presente el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel que se sienta en el trono de Dios como si fuera Dios? Es decir, que actúa como Dios, que dice que perdona los pecados. Cuando Jesucristo perdonaba los pecados, quien sí tenía y tiene la autoridad, querían apedrearlo los judíos. Y le dije, porque Jesús les dijo, ¿y por cuál milagro me van a apedrear? Y le dijeron, no te vamos a apedrear por milagros, sino porque tú siendo hombre te haces pasar por Dios y dices que perdona los pecados. Miren nada más estas blasfemias. Así que las indulgencias están efectivas, ¿eh? Artículo 993, la indulgencia es parcial o plenaria, según libere de la pena temporal debido de los pecados en parte o totalmente. Dios no le dio ninguna autoridad a ningún mortal o a ninguna asociación religiosa para que pudiera confesar los pecados. ¿Por qué? Perdonar los pecados, y menos la confesión. Porque cuando un sacerdote determina que puede perdonar los pecados, como dicen ellos, que cuando dicen ego te absolvo e peccatis tuis, te absuelvo de pecado, están determinando ellos quién se va a salvar y quién no. Y esto es un peligro. Esto es un peligro terrible y de muerte eterna, porque el hombre no tiene la capacidad de poder escuchar, ministrar esos pecados de tantas gentes. Terminan como locos, llevando a cabo fantasías terribles, por eso terminan violando niños. Entonces, noten aquí cómo se hace pasar como si fuera Dios, el papado y sus sacerdotes. Bueno, creo que eso es suficiente. Habla de los sacramentos y la unción de los enfermos. Estoy leyendo. Ah, miren nada más. Castigar a los herejes. Artículo 1311. Ahora, hereje, acuérdense, es aquel que no es católico. 1311. Esto lo pueden descargar en internet, por cierto. No tienen que ir a la librería. Dice, la iglesia tiene derecho originario y propio castigar con sanciones penales a los fieles que cometen delitos. Wow. Jesús, cuando el apóstol Juan le dijo a Jesús, Señor, si quieres hacemos descender fuego del cielo y quemamos a 2, 3 de estos incircuncisos para que se postren ante ti. Jesús dijo, Juan, yo no vine a condenar, vine a salvar. Y hasta ahorita Jesús está salvando, está invitando a la salvación, mientras estos determinan que ellos tienen la autoridad de castigar. Castigar. Por eso fue lo de la llamada Santa Inquisición, que habla la profecía de Daniel de 1260 años, desde el 538, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia corrector de herejes, hasta 1798, cuando Napoleón Bonaparte envió a Alexandre Berthier para arrestar al Papa Pío VI por los crímenes a la humanidad, por la llamada Santa Inquisición, en la cual la hoguera, la guillotina y las cámaras de tortura no se daban abasto. Artículo 1312. Las sanciones penales en la iglesia son penas medicinales o censuras que se indican en los cánones medicinales. Bueno, eso tiene que ver mucho con encierros, flagelación, prácticamente tortura, para los que ellos consideren que son terribles pecadores. Artículo 1313. Si la ley cambia después de haberse cometido un delito, se ha de aplicar la ley más favorable para el reo. Pero ningún sacerdote violador de niños va a la cárcel. ¿Cierto? Este León XIV está acusado de encubrir bastantes crímenes de pedofilia en el Perú. ¿Y cómo es que un hombre de esa capacidad que no tiene ni siquiera los principios morales que Dios exige como a sus discípulos, es cómplice de esos terribles crímenes? Ah, dice el 1315, quien tiene potestad legislativa puede también dar leyes penales. Terrible. Voy a leer el artículo 1364, 1300, 1364. Dice, el apóstata de la fe, el hereje, cismático, incurren en excomunión, latae sentantiae, quedando firme lo prescrito en el canon 194.
El clérigo puede ser castigado además con las penas enumeradas en el canon 1336. El artículo 1366 dice, los padres a quienes hacen sus veces que entregan a sus hijos para que sean bautizados o educados en la religión católica deben ser castigados con una censura u otra pena justa. Obviamente, la muerte. Am, bueno, aquí lo que me llama la atención también la infalibilidad papal, sus pretensiones de infalibilidad. Vamos a ver el artículo 749. 749 dice, en virtud de su oficio, el sumo pontífice goza de infalibilidad en el magisterio. El artículo 751, ya, ese lo leí acerca de la herejía. Este, el 749, bueno, infalibilidad significa que nadie lo puede juzgar. El 1400, dije, 1400, sí, 1400, correcto. Mil- dice, el reclamación y reivindicación de derechos de personas físicas o jurídicas, bueno, ellos son la autoridad, ellos imponen esto. 1401, la Iglesia juzga con derecho propio y exclusivo. 1404, la primera sede por nadie puede ser juzgada. Ningún poder civil, ningún gobierno, nadie puede juzgar el papado. El derecho exclusivo del romano pontífice juzgar en las causas que trata el canon 401. Es decir, ellos pueden juzgar y nadie puede juzgar al papa. Hay muchas herejías que trata este libro y la verdad, a veces lo repaso nada más para poder demostrar sus terribles herejías y desenmascararlos. Ahora bien, vamos a dar paso a esta presentación. Em, la encíclica Libertas, que habla de libertad, pero no liberales. Por ejemplo, en México había dos partidos políticos, el liberal y el conservador. El liberal quería que se separara la iglesia del Estado y el conservador se oponía. Por lo tanto, ellos decían que la iglesia tenía que gobernar. Y vamos a ver esta encíclica, no toda, es muy larga. De hecho, nada más vamos a ver ciertos detalles porque es bastante información, la pueden descargar también. Se llama Libertas Praestantissimum, León XIII, sobre la libertad y el liberalismo. Voy a leer esta partecita de aquí. Dice, ahora bien, así como ha sido la Iglesia Católica la más alta propagadora y defensora más constante de la simplicidad, no creo que pensaran eso en la Edad Media, porque fueron los que cometieron los más terribles genocidios en la humanidad. Dice espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Hermanos, van a ser tres terribles pecados capitales: la Trinidad y la no la inmortalidad. Ellos proclaman que el alma es inmortal, que cuando uno muere se va al cielo, que no importa, peca y vive, que ese fue el primer sermón de Satanás ante Eva. Desobedece a Dios, come ese fruto prohibido y serás como Dios, ¿verdad? No morirás. A los budistas se las vendieron más barata diciéndoles que se iban a reencarnar en un animal, según haya sido su vida, su carácter. A los musulmanes que se van a morar en leche y miel con Allah, que este cuerpo te estorba. A los católicos que se van con San Pedro, una vez que ya te mueres siendo católico, no hay problema, hayas hecho lo que hayas hecho, sobre todo que tienes indulgencias, que son el perdón de los pecados futuros y puedes hacer lo que quieras y te dé tu regalada gana y pecar y matar, violar, lo que sea, pero si tienes ya una indulgencia, te vas al cielo. Entonces ellos declaran que cuando dicen esto de inmortalidad del alma humana, están justificando el pecado que Dios dijo claramente, y lo acabo de leer, Éxodo 32-33, dice, el alma que peque, lo borro de mi libro. O sea, no hay inmortalidad, nadie se va a ir sin su castigo, ningún pecador que no se haya arrepentido y apartado de todo mal. Cualquier transgresión de la ley, ¿qué es pecado? 1 Juan capítulo 3, versículo 4 dice, pecado es transgresión de la ley. Y el pecado es muerte, mala dádiva de Dios es vida eterna. ¿Por qué Cristo vino a morir? Porque la ley no se puede cambiar.
¿verdad? En Romanos 3:20 Pablo dice, sin la ley no se puede reconocer el pecado. Por eso ellos están mutilando la ley, lo dice Daniel 7:45, intentará cambiar los tiempos y la ley. Este hombre de pecado, hijo de perdición, el anticristo, que muchos creen que es un demonio que se va a personificar y va a presentarse en Israel, y por favor, el anticristo está entre nosotros desde el año 538 después de Cristo, el papado. Sigo leyendo, más adelante voy rápido. Está muy larga esta encíclica. Habla de la libertad moral y en el párrafo último dice, pero así como la posibilidad de errar y el error de hecho es un defecto que arguye a un entendimiento imperfecto, así también adherirse a un bien engañoso y fingido y aún siendo indicio, perdón, de libre albedrío, como la enfermedad es señal de la vida, constituye sin embargo un defecto de la libertad. De modo parecido, la voluntad por el solo hecho de su dependencia de la razón, cuando apetece un sujeto que se aparta de la recta razón, incurre en el defecto radical de corromper y abusar de la libertad. Y esta es la causa de que Dios, infinitamente perfecto y que por ser sumamente inteligente y bondad, por de esencia es sumamente libre, no pueda en modo alguno querer el mal moral, como tampoco pueden quererlo los bienaventurados del cielo, a causa de la contemplación del bien supremo. O sea, miren, menciona aquí, esta es la objeción que sabiamente ponían a San Agustín. Ya vamos a hablar de San Agustín porque estos leones todos han pertenecido a la orden agustina y tenemos que conocer qué es lo que creía este sacerdote católico de la Edad Media. Así que, ¿qué es lo que están diciendo aquí? De que la libertad no debe ser para el hombre, porque el libre albedrío nos ha llevado al pecado. Por eso Adán y Eva, que tenían la libertad, pues cayeron en pecado y nos arrastraron a todos. Entonces está diciendo que la libertad no debe de existir. Por eso ellos crearon el comunismo. Y ahora, pues lo vemos a gran escala, ¿no? Entonces, Dios, si hubiera detenido la mano a Eva de que no comiera, o a Adán, entonces habría formado autómatas. O sea, Dios nos creó con el libre albedrío de decidir, de tener nuestras convicciones morales, de tomar nuestras decisiones personales, basadas en la libertad. Y eso es un gran don que Dios nos da. El pecado es una opción. Y uno decide si peca o no, nadie nos obliga. Pero, pero Dios jamás va a coartar la libertad, porque Él no quiere autómatas que le adoren porque Él los obliga. No, Señor. La adoración proviene de la voluntad, de la libertad de conciencia. Y estos lo que están haciendo es coartar la libertad y someternos a su autoridad. Sigue diciendo de la libertad de cultos. El número 15. Para dar mayor claridad los puntos tratados, es conveniente examinar por separado las diversas clases de libertad que algunos proponen como conquistas de nuestro tiempo. En primer lugar, examinemos la relación con los particulares. Esa libertad tan contraria a la virtud de la religión la llamaba libertad de cultos, libertad fundada en la tesis de que cada uno puede, a su arbitrio, profesar la religión que prefiera o no profesar ninguna. Esta tesis es contraria a la verdad, bueno, a la verdad de ellos, no de Dios, porque de todas las obligaciones del hombre, la mayor y más sagrada es sin duda alguna la que nos manda dar a Dios el culto de la religión y de la piedad. Este deber es la consecuencia necesaria de nuestra perpetua dependencia de Dios, de nuestro gobierno por Dios y de nuestro origen primero y fin supremo que es Dios. Noten qué impresionante que ellos están en contra de la libertad. El artículo 16 dice, considerada desde el punto de vista social y político, esta libertad de cultos pretende que el Estado no rinda a Dios culto alguno o no autorice culto público alguno y que ningún culto sea preferido u otro,
que todos gocen de los mismos derechos y que el pueblo no signifique nada cuando profesa la religión católica. Dicho de otra manera, de que el Estado debe obligarnos a una religión. Entonces, somos autómatas, vienen a someternos, por eso van a imponer una ley dominical. Y qué casualidad que ahora un papa león, según Apocalipsis 13, que habla como un león, lo dice así, es estadounidense. Todo cuadra bien, están haciendo muy bien su jugada. Yo les aseguro, sin temor a equivocarme, que este es el último papa y que viene el fin, viene el fin. Por eso proclamaron su Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, con esos 17 objetivos que vienen disfrazados del bien común, cuando en realidad es el exterminio de la humanidad. Hambruna, hambruna, control de conciencias. Dios no controla nuestras conciencias, no obliga a nadie. Él dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno quiere venir en pos de mí, venga, me abra la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Dios no va a forzar a nadie la conciencia. ¿Y qué es lo que está haciendo este hombre de pecado? Este, pues que el Estado debe obligarnos a una religión exclusiva, como lo hacían en México, Hidalgo y Morelos, ¿verdad? La Constitución Sentimientos de la Nación, artículo segundo, establece que la Iglesia Católica es la única en México sin tolerancia a ninguna otra. Entonces, ¿dónde está mi libertad de conciencia, que es lo más valioso para mí? Mi libertad de convicción moral. O sea, ni Dios me somete. Nos da el libre albedrío para que uno quiera creer lo que uno quiera. Ahora vamos a avanzar. Por eso, cuando él se refiere a obedecer a Dios y que el gobierno debe obligarnos, mire lo que dijo este señor blasfemo, Papa León XIII. Dice, nosotros los papas ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Está en The Great Encyclical Letter of Leo XIII, página 304. Página Leo XIII, página 304. Ahí lo van a encontrar. Así que cuando esta encíclica habla de Dios, no está refiriéndose a Jehová de los ejércitos, a Jesucristo. Se está refiriendo al papado, como dijo Pablo, que se sienta en el trono de Dios, que se hace pasar como si fuera Dios, ¿verdad? Entonces, eso es una terrible blasfemia, de las más terribles blasfemias. Vamos a seguir leyendo, pero recuerden, cada vez que leamos y mencione Dios, se está refiriendo a Él, el papado. Dice esta otra blasfemia en el número 17. Ya en otras ocasiones hemos hablado ampliamente de este punto. Ahora solo queremos hacer una advertencia. La libertad de cultos es muy perjudicial para la libertad verdadera. O sea, no debe haber libertad de religión. No debe haber libertad de culto. Cuando la constitución política nos garantiza la libertad de movilidad, de nacer, crecer, ser feliz y reproducirte, y de practicar el culto. Lo mismo le dice la primera enmienda de la Constitución norteamericana, que hoy la está pisoteando ese señor Trump, que es la trompeta de Satanás. Así que la primera enmienda establece que el Estado no va a aplicar leyes de índole religiosa, ni prohibir el culto, la libertad de culto, la práctica de la religión. Miren lo que está diciendo. Esto lo dijo Papa León XIII. Y cabe destacar que León XIV, el actual Papa, aclaró que va a continuar con estos propósitos. Hermanos, viene una terrible persecución. Preparémonos. Dice la blasfemia 18. Digamos ahora algunas palabras sobre la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Ups, esto no se pone bueno. O sea, ya no vamos a poder imprimir libros como El conflicto de los siglos, El deseo de todas las gentes, todos estos libros que hablan de la naturaleza de Cristo, de su deidad, también de su juicio investigador y de amonestaciones contra el pecado. Resulta casi innecesario afirmar que no existe el derecho a esta libertad cuando se ejerce sin moderación alguna, traspasando todo freno y todo límite.
porque el derecho es una facultad moral que, como hemos dicho ya y conviene repetir con insistencia, no podemos suponer concedida por naturaleza. De igual modo, a la verdad y el error, la virtud y el vicio, existe el derecho de propagar en la sociedad con libertad y prudencia todo el verdadero y todo el virtuoso para que pueda participar de las ventajas de la verdad y del bien el mayor número posible de ciudadanos. Pero las opiniones falsas, máxima dolencia mortal del entendimiento humano, y los vicios corruptores del espíritu y de la moral pública deben ser reprimidos por el poder público, o sea, por el poder civil, el gobierno, para impedir su paulatina propagación dañosa en extremo para la misma sociedad. Los errores de los intelectuales depravados ejercen sobre las masas una verdadera tiranía y deben ser reprimidos por la ley con la misma energía que otro cualquier delito inferido con violencia a los débiles. Es decir, imprimir libros como El conflicto de los siglos que desenmascaran al papado y su tiranía y sus blasfemias y sus herejías y su usurpación en el trono que supuestamente llaman ellos Dios, va a estar prohibido. De hecho, está prohibido. Pero ahora que Estados Unidos hace una imagen de la bestia del papado y luego son paisanos, esto va a ser bien fácil. Aplicar estas encíclicas, estas leyes. Son doctrinas y tienen que ser cumplidas por el Estado, como lo dice el Código de Derecho Canónico. Eso está tremendo. Dice la blasfemia 19 en cuanto a la libertad de enseñanza. Respeto a la llamada libertad, respecto a la llamada libertad de enseñanza y el juicio que hay que dar es muy parecido. Solamente la verdad debe penetrar en el entendimiento porque en la verdad encuentran las naturalezas racionales de su bien, su fin y su perfección. Por esta razón, la doctrina dada en los ignorantes como a los sabios debe tener un objeto exclusivo, la verdad, para dirigir a los primeros hacia el conocimiento de la verdad y para conservar el segundo en la posesión de la verdad. ¿Qué es la verdad? Ellos no pueden demostrar, comprobar, practicar la verdad. Como decía una frase por ahí en inglés, they can't handle the truth. Ellos no pueden ministrar la verdad, porque la única verdad es la palabra de Dios y no la profesan. Y nunca vas a ver a un papa leyendo la Biblia. Nunca vas a ver a un papa leyendo las profecías de Daniel y Apocalipsis. Nunca vas a escuchar a un papa predicando un mensaje como el de Pedro, como el de Juan, como el de Jesucristo, su sermón en el monte. La blasfemia 20 dice, por la cual es necesario que también esta libertad, si ha de ser virtuosa, quede circunscrita dentro de ciertos límites. Bueno, por fin, si es libertad, a ver, y está promoviendo mucho el derecho. Y dice Código de Derecho Canónico que todos tenemos derecho a la libertad. Y fue cuando cambiaron el artículo 24 en la Constitución mexicana, entre febrero, marzo y abril del 2012. Esa fecha está en el libro de Esther 3, entre el mes de Adar y Nisan, del duodécimo, del año duodécimo, del 2012. ¿Verdad? Antes del artículo 24 decía, todo hombre es libre, libre, todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que mejor le convenga, o sea, libertad de culto, siempre y cuando no atente contra las leyes del Estado. Perfecto, perfecto. Estábamos bien, éramos libres. Bueno, por lo menos había una tolerancia, ¿no? Y ahora no, lo mutilaron, lo cambiaron. Ahora dice toda persona, por eso del lenguaje inclusivo. Ajá. Tiene derecho a la libertad. ¿Que no se conculcan los derechos? ¿En dónde están los avances a las garantías individuales, a la libertad civil, basado y fundamentado en el artículo primero de nuestra Constitución? Porque ahora lo cambiaron la Constitución porque el Código de Derecho Canónico menciona derecho. ¿Y quién estableció el derecho? Justiniano, el primer obispo de Roma que se declara papa y que desató la más terrible persecución. Entonces, recuerden esto. ¿Quién ministra el derecho? El Poder Judicial. De los tres poderes en países aparentemente democráticos como este,
legislativo, ejecutivo y judicial, ¿cuál es el más poderoso? El judicial. Porque cuando no se deciden en unas elecciones políticas, van al sistema judicial y los jueces determinan quién va a gobernar. Por eso ahora depuraron a los dinosaurios jueces que había como esos cargos, como cargos vitalicios, ¿verdad? Y ahora impusieron por votación a puros ineptos, ineptos, necios, ignorantes. Y ahora votan por ellos por gusto, no porque tengan la capacidad. O sea, salieron los malos, pero entraron los peores, que vienen a legislar a favor del papado. Avancemos. Dice aquí la siguiente, es la misma blasfemia. Dice, a esta sociedad ha querido encomendar todas las verdades por él enseñadas con el cargo de guardarlas, defenderlas y enseñarlas con autoridad legítima. Al mismo tiempo, ha ordenado a todos los hombres que obedezcan a la iglesia igual que a él mismo, amenazando con la ruina eterna a todos los que desobedezcan este mandato. Tremenda blasfemia. Se hace pasar como si fuera Dios. Se sienta en el trono de Dios. Miren nada más. ¿Quién le dio a estos mortales, hombres finitos, falibles, débiles? Si revisamos la línea de todos los papas, no han sido más que criminales, adúlteros, borrachos, violadores. Esa es la línea que han seguido todos, todos. Francisco I era homosexual. Un día presenté un tema acerca de esto, en otra ocasión voy a presentarlo, pero pues sigo, ya no tiene caso, ya se fue. Vamos a avanzar. La blasfemia 21, de libertad de conciencia. Mucho se habla también de la libertad de conciencia. Si esta libertad se entiende en el sentido de que es lícito a cada uno seguirla, le plazca o dar o no dar culto a Dios, queda suficientemente refutada con los argumentos expuestos anteriormente. Pero puede entenderse también en el sentido de que el hombre en el Estado tiene el derecho de seguir, según su conciencia, la voluntad de Dios, o sea, del Papa, y de cumplir sus mandamientos sin impedimento alguno. Más abajo dice, nada tiene de común esta libertad cristiana con el espíritu de sedición y de desobediencia, ni pretende derogar el respeto debido al poder público, porque el poder humano en tanto tiene el derecho de mandar y de exigir obediencia en cuanto no se aparta del poder divino. Lo que están diciendo es, habla mucho del derecho, pero el derecho es condicional. ¿Cuándo me quitan el derecho a la libertad? Cuando viole estas leyes, cuando viole a las leyes que están por venir como las leyes dominicales. Entonces me quitan el derecho a la libertad. Es lo que hicieron en la Edad Media, hasta confiscaban sus propiedades. Y si no, les formulaban cargos o testigos falsos. Qué terribles blasfemias. El 22 dice, por el contrario, los partidarios del liberalismo que atribuyen al Estado un poder despótico e ilimitado y afirman que hemos de vivir sin tener en cuenta para nada a Dios, rechazan totalmente esta libertad de que hablamos. Pues claro, es la libertad en concepto papal, en su concepto papal. Todos tenemos una verdad que en realidad no es más que una mentira. ¿Por qué? Porque la única verdad es la palabra de Dios. Nosotros somos falibles. Y el Papa tiene la presunción de infalibilidad con su cátedra del pontífice romano. O sea, lo que él dice es cátedra, es autoridad doctrinal. Y cuando habla de la libertad, al concepto católico, lo que estamos entendiendo es que la libertad es la autoridad de ellos. Y como autoridad mundial o universal, como se hacen llamar, pues tienen la libertad de gobernar el mundo. De la tolerancia, blasfemia 23.
La Iglesia desea ardientemente que en todos los órdenes de la sociedad penetren y se practiquen estas enseñanzas cristianas que hemos expuesto sumariamente. Todas estas enseñanzas poseen una eficacia maravillosa para remediar los no escasos ni leves males actuales. Más abajo dice, si se busca el remedio, busquen en el establecimiento de los sanos principios de los que sólo exclusivamente puede esperarse con confianza la conservación del orden y la garantía, por tanto, de la verdadera libertad. O sea, ellos son la verdadera libertad, sus doctrinas. Pero en tales circunstancias y por causa del bien común, es tremendo, lo han venido predicando todos los países socialistas, los jesuitas, el papado. De hecho, la encíclica 2030, que es en realidad yo le llamo encíclica, este, que tiene que estar determinado para el 2030, todos los países tienen que estar alineados en el sistema político globalista y las religiones en puntos comunes de doctrina, por eso es el ecumenismo. Todos. Eso no falta mucho, falta muy poco. Más abajo dice, ah, sino porque juzga conveniente su tolerancia. Más atrás, dice, y si por las condiciones particulares en que se encuentra la iglesia permite esta alguna de las libertades modernas, son diferentes etapas para ellos. Lo hace no porque les confiere en sí misma, sino porque juzga conveniente su tolerancia. Y una vez que la situación haya mejorado, la Iglesia usará su libertad y con la persuasión, las exhortaciones y la oración procurará como debe cumplir la misión que Dios le ha encomendado de procurar la salvación eterna de los hombres. Ellos son los que determinan ahora la libertad. Ellos ahora determinan la doctrina mundial. Qué tremendas blasfemias. Aquí hay mucho más, pero no. Voy a tratar de leer lo más mínimo, lo más breve. Juicio crítico sobre las distintas formas de liberalismo. 24. Para mayor claridad, recapitularemos brevemente la exposición hecha y deduciremos las consecuencias prácticas. El núcleo esencial es el siguiente. Es absolutamente necesario que el hombre quede todo entero bajo la dependencia efectiva y constante de Dios, o sea, el papado. Por consiguiente, es totalmente inconcebible una libertad humana que no esté sumisa a Dios y sujeta a su voluntad por medio de la Iglesia. Blasfemia 25. La perversión mayor de la libertad que constituye al mismo tiempo la especie peor del liberalismo consiste en rechazar por completo la suprema autoridad de Dios y rehusarle toda su obediencia, tanto en la vida pública como en la vida privada y doméstica. 26. La segunda clase del sistema de aquellos liberales que por una parte reconoce la necesidad de someterse a Dios. O sea, los liberales son los que determinan en cada país la separación iglesia del Estado. A eso les llaman liberales. Y y la libertad, bueno, según su definición papal, es la autoridad que tiene el Papa para gobernar por encima del Estado. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico, lo leímos. Esta doctrina es la fuente principal de la perniciosa teoría de la separación entre la Iglesia y el Estado. Oh, hermanos. Los fundadores de Estados Unidos se aseguraron de fundar una nación sin monarquía y una iglesia sin papa. La libertad de religión, es decir, el protestantismo y el republicanismo, tenían que estar separados como los cuernos de cordero que determina Apocalipsis 13 en cuanto a la segunda bestia que surge de la tierra, que representa Estados Unidos, iglesia y Estado separados. Pero dice que hablaba como si tuviera cuernos de cordero, es decir, que representa humildad y mansedumbre. Pero hoy en día Estados Unidos, vaya, es muy obvio, está actuando como el dragón, que el dragón le dio su potestad, igual a las dos veces, al papado de Estados Unidos. 27 dice, opiniones específicamente distintas deben dentro de ser error genérico. Muchos pretenden la separación total absoluta entre la Iglesia y el Estado. Dice, de forma que todo el ordenamiento jurídico, las instituciones, las costumbres, las leyes, los cargos
del Estado, la educación de la juventud quedan al margen de la iglesia. O sea que la iglesia es la que tiene que educar. Por eso le ha salido muy bien todo. Si controlaban la educación y la economía, pues al rato meterían a todos esos católicos en el sistema de gobierno. Y es lo que tenemos ahora, un gobierno católico que tiene esta instrucción y tiene que obedecerla. Blasfemia 28. Otros admiten la existencia de la iglesia, negarla sería imposible, pero le niegan la naturaleza y los derechos propios de una sociedad perfecta y afirman que la iglesia carece de poder legislativo, judicial y coactivo. O sea, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Qué no es eso lo que nos ha permitido el Estado laico, las garantías individuales de libertad de religión, la separación iglesia del Estado? Entonces quieren gobernar a toda costa. Y pase lo que pase, ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Ahora el papado tiene la autoridad de hacer a un lado las constituciones políticas que nos garantizaban el libre albedrío, la libertad de religión. Viene lo peor. Sociedad perfecta y afirma que la iglesia carece del poder. Bueno, sea la ley. 29. Por último, son muchos los que no aprueban la separación entre la iglesia y el Estado. Juzgan que la iglesia debe amoldarse a los tiempos, cediendo y acomodándose a las exigencias de la moderna prudencia en la administración pública del Estado. O sea que es una blasfemia, para ellos es una herejía la separación de iglesia y el Estado. De hecho, todos los papas han condenado las constituciones políticas de nuestro continente americano. La primera, la de Estados Unidos. Juan 23 dijo que era la constitución política de Norteamérica, era la blasfemia más pestilente del mundo. Eso, que cedía, que permitía la libertad de culto. ¿Qué nos espera? Aplicaciones prácticas de carácter general, blasfemia 30 de las consideraciones expuestas, se sigue que es totalmente ilícito pedir, defender, conceder la libertad de pensamiento, de imprenta, de enseñanza, de culto, como otros tantos derechos dados por la naturaleza del hombre. Oigan, ¿qué? ¿Cómo podemos llamarle a este terrible prepotencia o soberbia? Claro, ¿cuándo el Papa va a cambiar? ¿Cuándo el tigre cambiará sus manchas o el árbol enderezará sus ramas? El papado no cambia, el mundo protestante debe de despertar. Ahora el mundo protestante se inclina a creer que Roma ya cambió. No cambia, es Satanás vestido de ángel de luz. Esto es terrible, miren las blasfemias y esto lo va a aplicar este hombre que habla como, ya habla como león porque se va a encargar de cumplir estas encíclicas. Blasfemias 31, donde exista y ya a donde amenace la existencia de un gobierno que tenga a la nación oprimida injustamente por la violación y prive por la fuerza a la iglesia de la libertad de vida. ¿Qué pasó en México? ¿Qué se desataron las cuatro guerras en México? Porque siempre hubo guerras entre la iglesia y el Estado. ¿Y qué pasó en 1926 al 29 con la guerra de los cristeros? ¿Verdad? Fue promovida, auspiciada, financiada por la Iglesia Católica para hacer pelear a hermanos contra hermanos, paisanos contra paisanos. Y murieron más de 150,000 mexicanos porque ellos querían gobernar. Y el presidente Álvaro Obregón, cuando Ernesto Flippi, representante legal de la Iglesia Católica, vino a México y llevó a cabo una misa para inaugurar el Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, en Silao, Guanajuato. Un Cristo Rey, una estatua muy parecida a la de Brasil, violando la Constitución, porque no pidió permiso al gobierno. Acto seguido, se mandó destruir esa estatua por medio de la Fuerza Aérea, con granadas, con bombas. Esto ofendió mucho a la iglesia, que comenzó a provocar un levantamiento armado entre los campesinos y las armas fluían del sótano de las catedrales. Y fueron los sacerdotes, los obispos, los cardenales, quienes influenciaron, con amenazas de ir al infierno si no se levantaban en armas.
los campesinos mexicanos. Y esto es cierto. Han quitado mucho de esta historia, pero si nos han mentido en las noticias, que no nos mientan en la historia. Y luego compraron a Plutarco Elías Calles para que mandara asesinar a Álvaro Obregón y luego imponerlo en la presidencia. Es terrible. Roma papal es el mismo demonio, disfrazado de buen benefactor, de buen sacerdote. Lean en el conflicto de los siglos acerca de los jesuitas. Aquí está el 32. Dice, ni está prohibido tampoco en sí mismo preferir para el Estado una forma de gobierno moderada por elemento democrático. Salva siempre la doctrina católica acerca del origen y el ejercicio del poder político. O sea, que la Iglesia Católica, como dice el Código de Derecho Canónico, está por encima del poder político. Hermanos, lo que nos espera es terrible. En eso se basa toda. Y mire, estos son agustinos, ¿verdad? Este papa es agustino también. De hecho, fue el líder de los agustinos a nivel mundial. Y aquí vamos a ver qué declaró a San Agustín acerca de la encíclica de San Agustín, de Liberto Arbitrio. Y me fui sí, al diccionario de la encíclica Liberto Arbitrio y dice el origen del mal. Dice, explora la pregunta de cómo el libre albedrío puede ser el origen del pecado, considerando que Dios lo ha dado al hombre. San Agustín argumenta que el mal no proviene de la naturaleza del libre albedrío, sino de la voluntad humana que se inclina hacia lo malo. Las palabras, como lo acaba de decir ahorita, acabo de leer aquí en León 13, que por causa de la libertad surgió el pecado. Vaya, eso es cierto, porque Eva no fue engañada, ella fue advertida de que si ellos desobedecían iban a morir. Adán también. Pero Dios no creó autómatas, nos creó con libre albedrío para adorarle de acuerdo a nuestra convicción moral, a nuestra voluntad. Pero ahora están diciendo ellos que no debe haber esa libertad, que debe de imponerse una autoridad eclesiástica sobre nosotros para evitar que no adoremos como ellos ordenan, que de otra manera estaríamos desobedeciendo y y por causa de esa libertad o libre albedrío, pues nos convertimos en una amenaza para la Iglesia Católica. Y siempre que la Iglesia buscó la ayuda del poder civil fue para perseguir y matar a los que no estaban de acuerdo con su doctrina. El resultado fue el papado. Terrible. Inquisición. Aquí está una carta de San Agustín em, acerca de la encíclica Libero Arbitrio, Libre Albedrío. Dice esta partecita que subrayé en el número 2, cómo la responsabilidad de Dios en el pecado de los hombres queda reflejada en una pregunta, siendo Dios el sumo bien, la verdad absoluta, ¿cómo permite el mal en la creación? Pregunta San Agustín. O sea, siendo Dios, ¿por qué permitió el mal? Como acusándolo, como juzgándolo. Y estos agustinos, monjes agustinos, con apariencia de bondad, que han renunciado al mundo, que han renunciado a las riquezas, que les interesa el bien común, los pobres, la clase obrera, por ahí viene la ley dominical. Viene fuerte la ley dominical, investiguen en páginas de internet como Back to Church on Sunday, de regreso a la iglesia en domingo. La otra es Europe Sunday Alliance, la alianza de Europa por el domingo. Adoremos en domingo, hay otra. Y hay un movimiento tremendo que parte desde Estados Unidos y se mueve a Europa y viceversa, de muchas religiones que se están uniendo
a este proyecto. Hermanos, nos van a poner entre la espada y la pared. Nos van a hacer ver como una mancha en una sábana. Así que, mis hermanos, esto viene fuerte. Esto viene muy fuerte. Debemos, miren lo que dice aquí este Papa, que ellos se creen en Dios. Dicen ser Dios en la tierra. Debemos, hermanos, buscar a Dios mientras puede ser hallado. Viene una terrible calamidad, una terrible persecución, pero no para todas las iglesias, sino para los guardadores de la ley moral de Dios, del santo sábado como el sello del Dios vivo, oponiéndonos a la marca de la bestia, que es una ley dominical en honor al Dios Mitra de Constantino, del Imperio Romano, Dominus Sol Invictus, el Dios Sol nunca vencido. Y esto, hermanos, yo creo que debemos caer más en oración y en ayuno, que esto viene fuerte. Ojo, cosa que ojo no vio ni oído oyó, es lo que dice la palabra del Señor. Que Dios nos ampare. Seguiremos en contacto y apóyenos con sus oraciones para que podamos seguir siendo los centinelas, los atalayas, los que dan a la trompeta el sonido certero, advirtiendo al pueblo de Dios el peligro que se cierne ante nosotros. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los que le aman y le buscan en verdad.